Aquí Pedro ya llevaba casi 3 años de discípulo de Jesús. Y llegaba a la culminación donde Jesús sería entregado, donde Jesús iba a entregar su vida, donde terminaría el ministerio de Jesús. Y llegaba hasta este punto, y este versículo hasta el 75, termina que él saliendo afuera lloró amargamente. Parecía que era un fracaso total. Todo lo que él había aprendido con Jesús, las enseñanzas de fe, las enseñanzas de humildad, de oración, las enseñanzas de poder, las enseñanzas de milagros. Ellos eran testigos de personas que eran sanadas, ciegos que podían volver a ver, paralíticos que se levantaban, personas que estaban muertas y resucitaban. Y ahí estaba Pedro viendo toda esa gloria de Dios, viendo todas las manifestaciones. Durante 3 años Jesús calmó la tormenta y Pedro lo estaba viendo. Jesús multiplicó el pan y Pedro estaba allí, él comió de esa cesta. Él vio a Jesús transfigurado, vio cuando Jesús cambió su rostro y dice que era resplandeciente. Y ahí estaba Pedro, dice que una voz del cielo descendió o se escuchó como un estruendo y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Pedro escuchó esa voz que venía desde el cielo y que hablaba de Jesús. Pedro estaba en cada detalle íntimo y oportunidad con Jesús. Cuando Jesús estaba en la última cena, ahí estaba Pedro y Jesús le quiso lavar los pies y Pedro se opuso, pero después Jesús le dice que era necesario y él se lava a Jesús sus pies. Él estaba en la última cena, comió ese pan, bebió ese vino en la última noche con Jesús y escuchó todas las palabras de Jesús, las enseñanzas que él le daba. Él estuvo cuando Jesús fue al Monte de los Olivos a orar. Y dice que Jesús se sentía triste, angustiado hasta las muertes. Entonces le pidió que los acompañen para que ellos también le apoyen en oración. Era Pedro, Juan y Jacobo, estaban ahí los 3. Pero dice que tenían sueño y se durmieron. Pedro estuvo ahí tan cerca de Jesús, pero en el momento más difícil del Señor, cuando él era llevado encarcelado, cuando él era llevado y era castigado, acusado injustamente, él le niega 3 veces. Él llega a este momento crucial en la vida de Pedro, donde él tenía que decir: bueno, ¿quién eres, Pedro? ¿Quién eres en realidad? Tuviste estos 3 años con el maestro, conviviendo, viviendo, aprendiendo, absorbiendo todo ese poder espiritual. ¿Quién eres, Pedro, ahora? Y cuando se encuentra cara a cara, él decide volverse atrás, él decide negar a Jesús, él decide huir. Dice que le empezaron a decir: yo te conozco, te vi que estabas con Jesús, vos eras uno. No, yo no lo conozco. Y dice que aunque se acercó otros conociéndolo, dice que le vieron que hablaba como ellos, que se vestía: tú eres uno de ellos, tú estabas, no, yo no lo conozco. Después dice que se acercó una sierva, una mujer, y cuando él se acercó al fuego y le vio, dijo: tú eres de los Galileos, tú estabas con ellos. Y dice: no lo conozco, y con maldición dice que lo negó. Y bueno, entonces dice que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le había fallado al que más amaba, a Jesús. Fue el momento más difícil para su vida. Porque el hombre que había puesto todo por él y que había entregado tantas riquezas espirituales, ahora de repente cuando él tenía que reconocer y ser valiente, no lo pudo ser. Era como que todavía no estaba preparado para esto. Sin embargo, Jesús, dice que no solamente él, todos los discípulos lo dejaron solo en el último momento, ¿no? Cuando fue encarcelado y después fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero vino el momento de prueba, el momento difícil, y Pedro tomó la salida más fácil, el camino más fácil, el atajo. Dejó a su Señor. Y esto que nos muestra, ¿no? La dualidad del hombre, de nosotros, de la persona. Podemos estar en la misma gloria de Dios. Sin embargo, eso no nos asegura que no vamos a abandonar al Señor. Porque la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Pero por qué dice eso? Porque nosotros no nos podemos confiar en nuestra fuerza. Nosotros tenemos que siempre confiar en la fuerza de Dios, en el Espíritu Santo, en el que Él me va a guardar en la caída, en el que Él me va a sostener, en el que Él me va a cuidar. Porque con nosotros, nuestra autosuficiencia, no vamos a poder lograr nada. No vamos a poder lograr nada. Si vamos con las fuerzas humanas, en este camino no es de fuerza humana.
Nuestra fuerza humana, nosotros decimos, no, pues yo esto lo voy a soportar, esto lo voy a pasar, esto lo voy a poder lograr. Y no, porque las fuerzas humanas no son las fuerzas con las cuales tenemos que pelear, sino que son las fuerzas espirituales. Y esas fuerzas espirituales vienen de Dios, vienen de arriba. Entonces cuando nosotros vamos al Padre, las recibimos. Como hoy estamos aquí, hoy estamos recibiendo nuevas fuerzas. Pero si nosotros decimos, no, yo me la aguanto, hoy yo no voy a ir porque yo soy fuerte. Yo estoy fuerte en el Señor, ¿para qué voy a ir? Yo me la voy a aguantar. Lo que venga aguanto cualquier prueba. Y viene la prueba y ahí estamos, caemos. Amén. Nos debilitamos y chocamos con la pared. Porque solo no podemos, necesitamos todos los días del Señor. Amén. Todos los días del Señor. Sí. Quería compartir con ustedes también en Mateo capítulo 4, 4:18. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban redes en el mar, porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese es el llamado a Pedro. Hay dos llamados. Este es uno, dice que Jesús lo llama primero a Pedro y a varios discípulos, pero ellos todavía tenían su vida secular, todavía tenían su vida con su familia, tenían que trabajar, entonces los seguían a Jesús, pero no en tiempo completo, sino en un tiempo parcial, en el tiempo que ellos podían. Pero después dice que en una ocasión Jesús estaba enseñando una palabra y le pide a Pedro que por favor le permita ir a subirse a la barca para poder enseñar a la gente, porque era mucha. Y cuando terminó de enseñar le dijo a Pedro: boga mar adentro, que vamos a pescar, vamos a volver a pescar así, y echa tus redes. Y Pedro le dice: mire, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero en tu palabra, dice, echaré la red. ¿Qué significaba esto? Pedro le decía: mira, no, estuvimos toda la noche trabajando, laburando a full, y no pudimos sacar nada. Y ahora estamos recansados. ¿Otra vez quiere que vayamos? Ellos conocían el tema de la luna con los peces, la forma del río, cuando podían pescar, y sabían que de día o a esa hora no era la hora, no había nada, porque el agua estaba caliente, hacía calor, los peces humanamente y con su fuerza. Claro, pero Jesús le dice: vamos al mar de vuelta. Dice: bueno, en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasa? Ellos van, obedecen a la palabra de Jesús, y de pronto dice que es una parva de peces, que dice que no podían sostener las redes de tantos peces que habían. Y una vez volviendo a la orilla, cuando estaban juntando los peces, se le apoderó el temor a Pedro, porque se dio cuenta que estaba delante de una persona que era importante, de una persona que algo espiritual tenía, y que él no lo podía entender, pero algo espiritual había en ese hombre. Entonces le dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Salí de acá porque yo soy pecador, no soy digno de estar contigo. Y Jesús le dice: mira, Pedro, tú serás un pescador de hombres, dejarás de ser pescador y ahora te transformarás en un pescador de hombres. Y dice que dejándolo todo, Pedro le siguió. Y dice que todos los discípulos que estaban ahí también, dejándolo todo, le siguieron. Ahí comienza Pedro siguiendo a Jesús, enamorándose de Jesús y entendiendo y reconociendo que Jesús era el Señor. Después en Mateo 16, capítulo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿O que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es la respuesta que da Pedro, ¿no? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. ¡Wow! Yo creo que Pedro ahí salió re agrandado. Sí.
De repente Jesús le está diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, tú, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos para que tú ates y desates, para que le iba a dar un poder, una unción especial. Y le decía que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Jesús le estaba diciendo que le iba a capacitar con un poder sobrenatural. Pero ¿qué pasó? Pocos versículos después, dice en el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora le dijo que quítate delante de mí, Satanás. No se lo dijo a Judas, Amén. se lo dijo a Pedro. Ahora Pedro, que estaba allá en el reino de los cielos con todo el poder de Dios, ¡Fum! ahora está abajo de todo, ahora es el mismo diablo. Imagínense ustedes, porque imagínense que estemos nosotros en la iglesia, ahora imagínense la situación, y de pronto el pastor dice, bueno, y vos sos Satanás, delante de todo. Vos decís, pero pará, pastor, te sentí re mal, me voy. Yo me voy a la iglesia, no, me voy, ¿cómo me voy a avergonzar así? Bueno, algo así fue, porque esto lo dijo delante de todos sus discípulos a Pedro, y todos los discípulos estaban ahí diciendo, este Pedro, ¿qué onda? Sin embargo, Jesús estaba, ¿no?, reprendiendo ese espíritu de que se oponía a las cosas de Dios y miraba las cosas del hombre, ¿no? Y bueno, así fue aprendiendo con estas distintas circunstancias Pedro, ¿no? Conociendo a Jesús, con cosas de altura y también equivocándose, teniendo errores, con altibajos, como nosotros. Claro, sí. Sí. Como nosotros, por ahí vamos re bien y después metemos la pata y volvemos, Señor, y el Señor nos reprende. Otra vez cuesta arriba, ¿no? Y ya aprendemos, no, sí, perdón, Señor, y volvemos de vuelta a levantarnos. Y Pedro también estaba así, en ese aprendizaje, ¿no? Esa experiencia de saber, bueno, de que estaba arriba y estaba abajo, y bueno, conociendo al Señor. Dice que cuando, en Juan, capítulo 18, en el versículo 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué hizo Pedro? Dice, no, pará, ¿cómo se llama? Se armó todo un lío, lo empezaron a forcejear con Jesús queriéndolo agarrar, los discípulos ahí todo en el medio. Y Pedro tenía una espada, que hizo, sacó y le tiró una espada. No le quiso pegar en la no es que a veces cuando le vemos decimos, bueno, entonces Pedro hizo así. Le agarró la orejita así, a ver, y le cortó así, no. Pedro le tiró un machetazo que se lo quería poner en la cabeza. Lo quería matar, le quería cortar la... O sea, imagínense ustedes si le hubiera pegado en medio de la cabeza. Pedro lo quería matar, la intención era matarlo. Era un ataque asesino. Miren hasta qué punto Pedro tenía, o sea, estaba aprendiendo, ¿no? Ahí ya estamos llegando al cumplimiento de los últimos 3 años con Jesús. Y todavía Pedro tenía cosas Que morir. cosas que entregar, cosas que aprender. Y acá estaba por matar a una persona. No le importaba, acá bueno, hay que matar. Ya estaba pensando en matar. Y iba a empezar a matar a ese y que espadazo para todos lados. Sin embargo, parece que le cortó la oreja y como que Jesús los detuvo. Y dice entonces, bueno, en esta no sé si acá dice, no, acá no dice, pero dice que en otros evangelios dice que Jesús, bueno, le pone la mano en la oreja a Malco y le sana la oreja. Y le dice a Pedro, al que espada mata, espada muere. Y le dice que, bueno, guarda tu espada, ¿no? No suelta la espada, que no era la forma que Jesús quería, o sea, triunfar o tener la victoria, sino que no era esa forma humana que Pedro aún tenía de luchar, ¿no? Él estaba luchando pensando que era una lucha humana, y lo que Dios le quería enseñar, o Jesús le quería enseñar, perdón, era una lucha espiritual, donde él iba a ser lleno de unción, pero en el mundo espiritual. Bueno, después de esto encontramos que Jesús es apresado, que es castigado, y encontramos a Pedro
negando a Jesús 3 veces. O sea, ahora ya se había equivocado aquí, ya estaba ahí, estaba en la cornisa de Salas Macanas, y lo último es negar a Jesús. Apartarse totalmente del propósito que Dios quería para él. Y yo creo que ahí, cuando él lloró amargamente, se le terminó su mundo. Su sueño de ser pescador de hombres murió. Se terminó. Era una mentira. Era algo que no iba a suceder. O sea, parecía muy lindo, Pedro, pero no era para vos. Sin embargo, las palabras que habían salido de la boca de Jesús tenían un poder, que ese poder aún se iba a cumplir en Pedro. Jesús le dijo: vos vas a ser pescador de hombres. Y acá no importaba todas estas cosas que habían pasado, sino que la palabra de Dios se iba a cumplir. Amén. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Y estas palabras también son para cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros las recibimos por fe, esas palabras se activan y se transforman en una promesa. Amén. Inconmovible. Una promesa que no va a cambiar, no va a variar. Que cuando la recibimos con fe, esa promesa se transforma en una promesa que no va a pasar, que va a permanecer y se va a cumplir. Amén. Y podemos pasar lucha, prueba, dificultad, tormenta, errores, levantar, estar abajo, arriba, donde sea. Pero esa promesa está ahí ahí a cumplirse, cada vez más cerca a cumplirse. Porque no lo prometimos nosotros, no es que yo hablé, es Dios. Amén. Y cuando Dios da una palabra, esa palabra se va a cumplir. Una orden. Amén. Se va a cumplir, va a suceder. El mundo espiritual tiene que obedecer, no hay otra forma. Amén. El mundo natural también se soyuga a la voz de Dios. Amén. A la voz de Dios se soyuga de todo en el mundo, todo espiritual, natural, todos reciben la orden de Dios y tienen que obedecer. Y va a suceder. Amén. Son promesas que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros que hemos recibido, así como recibió Pedro. Y bueno, quería leer en Hechos, capítulo 3. Ya para finalizar. Amén. Vimos como todo esto parece que todo terminó mal. Todo terminó mal. Sin embargo, dice que Jesucristo resucita de los muertos y se le aparece a sus discípulos. Y les habla, especialmente a Pedro. Se muestra con vida y comienza a hablarles que ellos tenían que predicar. Y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y comienza a darle la enseñanza, ¿no? de que vayan a predicar, de que vayan a evangelizar. Y dice que ellos los ven cuando se van. Y Jesús le da una promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y llega el momento del Pentecostés, que he conocido que es una fiesta judía, pero llega el momento en ese día, justo de esa fiesta, llega el Espíritu Santo a los que estaban reunidos, que eran 120 personas, entre ellos Pedro, los discípulos, María la madre de Jesús, otras mujeres que le sirvieron y muchos otros más que conocieron del mensaje, quizás algunos que fueron sanados, otros, vayan a saber los seguidores que Jesús tuvo, pero habían 120 personas de las cuales fueron investidas con el poder de Dios. Y dice que cuando este poder vino sobre su vida, nada más, nunca más nada fue igual. Nunca más nada fue igual. Ellos eran personas comunes como nosotros, pero fueron transformadas por el poder de Dios. Amén. Esperaron en la promesa de Dios y la promesa de Dios se cumplió. ¿Y qué pasó? Dice que Pedro y Juan subían, en el capítulo 3 dice, junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se
sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ello al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negaste, delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros lo negaste al santo y al justo, y pidiste que se le diese a un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El padre Pedro estaba predicando con diestra y siniestra. Ustedes mataron al autor de la vida, Jesús. Cuando Pilato se resolvió a libertad, ustedes dijeron un homicida. Estando, pero con todo. Y dice que se convirtieron un montón de personas en un día en una predica de nada, unos poquitos versículos. Un montón de personas se convirtieron en ese momento, fueron llenas del poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque Pedro hablaba con el poder de Dios. ¿Y por qué? Porque recibió ese poder de Dios. Y saben, eso es lo buenísimo y lo grandioso, y es la buena noticia para nosotros. Pedro era igual que nosotros, de cabeza dura, de enojón, de caprichoso, de renegón, y recibió el poder de Dios porque obedeció, porque lo creyó. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Que no podemos ser débiles, podemos tener multitud de errores, pero el poder de Dios puede descender en nosotros igual. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, porque con nuestra fuerza no podríamos. Gloria a Dios, eso significa que están las puertas de los cielos abiertas para nosotros también. Por medio de Jesucristo podemos ser también coronados con ese poder, ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, pídale al Señor, dame llenura del poder tuyo, para que yo pueda orar por los enfermos, para que yo tenga palabras para las personas que están necesitadas, para que yo pueda cumplir la orden que tú me has dado de ir a predicar el Evangelio. Y sabe, mi hermano, Dios lo va a desatar, Dios va a obrar, porque Él quiere que su río fluya, que su presencia vaya contigo, conmigo. Él quiere que el Evangelio continúe como un río, bendiciendo personas, gente, a tu familia, a los vecinos, a todos los que están alrededor tuyo, para que tú seas una persona de bendición, donde quiera que vayas, donde ponga la planta de tu pie, tú seas de bendición. Tú seas de bendición. Por eso en esta hora recibe por fe que esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, que Dios les bendiga en esta tarde, que sea bendición esa palabra. Amén, la recibimos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche.